La charla de hoy se titula Experiencia educativa en torno al pensamiento crítico y está dictada por nuestro colega David Vargas Alfonso. David es magíster en filosofía de la Universidad Javeriana, especialista en educación bilingüe de la institución universitaria Colombo Americana y profesional en teología de Unicervantes, docente de ética y religión en bachillerato de la Secretaría de Educación Distrital de Bogotá, Colombia, investigador independiente, autor de artículos académicos relacionados con filosofía de la educación, pensamiento crítico e interdisciplinariedad, tales como evidencia de pensamiento crítico en educación superior, en comunidad, en sala de clases de humanidades. Hace una epistemología de la enseñanza de la filosofía a partir de Michael Onfray y la ruralidad espiritual, notas sobre decolonialidad en la educación rural. Eh, Así que estamos en la temática, digamos, que nos convoca hoy y muy atentos y agradecidos del profesor David Vargas que nos aceptó esta invitación. David, te agradezco mucho entonces en nombre de nuestra comunidad y te dejo la palabra para que nos compartas tu presentación. Bueno, muchas gracias. Bien, pues yo quiero presentarles el día de hoy el tema del pensamiento crítico, partiendo de unas bases fundamentales desde los estudios que se han hecho en torno a él, a este tema en los años más recientes y a partir de tres artículos que yo he venido publicando sobre pensamiento crítico y sobre filosofía de la educación. Entonces, pues lo primero, pues, digamos, enmarcar que cuando hablamos de pensamiento crítico, estamos hablando de un grupo de habilidades que hace parte de las habilidades de pensamiento complejo, como el pensamiento creativo. Y este conjunto de habilidades, pues, es necesaria para resolver distintos tipos de problemas. Entonces, cuando hablamos pues de este tipo de habilidades, la manera más convencional, recurrimos a Fascione y el reporte que hizo pues en el año 90, en donde nos categoriza esas habilidades, básicamente un grupo de 6 habilidades, también con subhabilidades, y este es el proceso de interpretación, que es categorizar, decodificar y significar, el tema de análisis, examinar, identificar y argumentar, evaluar, pues todo lo que se refiere a examinar la credibilidad y la lógica de un argumento, inferir los procesos de evidencia, conjeturar y concluir. Y por último, pues el tema de explicar, que es presentar los resultados, los procesos y finalmente los argumentos que se desarrollan, así como los procesos de autoevaluación que suponen valorar y corregir. Entonces, a partir de ese grupo de habilidades, es importante aclarar que hablamos ahora de pensamiento crítico desde tres dimensiones. Esas habilidades que menciono que son los procesos cognitivos y él ya hace una referencia al proceso de la voluntad, a la disposición que se requiere para poder verdaderamente desarrollar esas habilidades. Después, con estudios posteriores, como es el caso de Halpern, que hace énfasis en ese proceso volitivo, también se habla de los procesos contextuales que influyen en cómo se desarrollan esas habilidades. Entonces, a partir de este marco conceptual, pues que está conformado, como lo decía, por estas tres dimensiones que he mencionado, pues nos acercamos entonces a la pregunta del entorno en el que nos desarrollamos. Las, los artículos que yo voy a compartir, pues fueron el primero de ellos en el 2015 y el más reciente en el 2025. Y sin embargo, en estos 10 años, los procesos de pensamiento han cambiado y han cambiado de manera significativa por la llegada de la inteligencia artificial. Y esta inteligencia artificial refleja y es espejo de cómo se desarrolla definitivamente el pensamiento y por lo tanto, pues quisiera hacer como
la comparación, el contraste entre esos procesos reflexivos que se dieron en los artículos y el desarrollo de la inteligencia artificial y los desafíos que ésta implica en los procesos de enseñanza y aprendizaje. Entonces, el primero de ellos es un ejercicio que podemos ver publicado en el año 2015 en la revista GIST y que habla sobre las evidencias que pude encontrar en salones de humanidades. Entonces, pues esta fue una investigación cualitativa con componentes etnográficos y documentales. Se desarrolló en un colegio privado de educación tradicional y un estrato socioeconómico intermedio. En esta investigación participaron estudiantes de ese énfasis porque el colegio estaba dividido en distintos énfasis de bachillerato y profesores profesionales que tenían baja experiencia. Se hizo un proceso de triangulación a partir de observaciones de clase, de grupos focales y de un análisis documental. Entonces, a partir de este ejercicio se encontraron algunas subhabilidades de las que mencionaba previamente. Los procesos de argumentación fueron evidentes en los docentes en cómo argumentaban las decisiones pedagógicas que tomaban a través de los grupos focales y a través de cómo diseñaban las clases y los materiales que presentaban. Y a su vez los estudiantes en la manera como ellos defendían su perspectiva, en cómo opinaban a partir de las clases y de la participación en el énfasis específico. También existió pues una evidencia significativa en el examinar como parte pues de los procesos de análisis. Los docentes cuando contextualizaban esos procesos que explicaban las definiciones, relacionaban también las preguntas propias de su área con las dificultades o las inquietudes de los estudiantes y formulaban preguntas complejas y a los estudiantes cuando lograban hacer inferencias y lograban hacer procesos también de autoevaluación en su participación en las clases. Por último, pues este aspecto volitivo que ya mencionaba también se evidenciaba cuando los docentes promovían clases dinámicas, hacían refuerzos positivos y también había una retroalimentación clara de lo que esperaban o de la manera como se iban desarrollando esos procesos. Y en los estudiantes, en el proceso de las posturas corporales, en la perspectiva de las clases y el desarrollo de esas actividades adicionales. En esta investigación o derivada de esta investigación, pues quisiera dejar la pregunta de ahora que la IA es también una tutora, si aún se pueden desarrollar esas habilidades de pensamiento crítico o cómo, digamos, puede llegar a modificarse este proceso de enseñanza del pensamiento. Un segundo artículo corresponde a un texto publicado en la revista IXLI de Filosofía de la Educación en el 2019 en relación a la validez que puede llegar a tener la epistemología planteada por Michel Onfray para la enseñanza de la filosofía. Y pues parto aquí de dos conceptos, de la racionalidad científica, que pues como sabemos determina su validez a partir de la falseabilidad y de la racionalidad filosófica que evalúa la validez a partir de la crítica. Entonces, al ser un ejercicio que cuestiona la epistemología, está fundamentada en esta racionalidad filosófica y pues también tiene elementos de racionalidad científica en la medida en que pues estamos partiendo del corazón del conocimiento. Entonces, pues básicamente Onfray, fundamentado en otros autores, habla de los procesos de desconfianza que se debe tener a la manera tradicional como se enseña filosofía y pues uno de los paradigmas a través de los cuales se enseña es a través de la historia. Entonces, esta historia canónica que tiene pues también una fuerte influencia de una manera particular de pensar y también en donde la filosofía se vuelve algo abstracto y por lo tanto no tiene nada que ver con quienes la estudian. Entonces él plantea, pues siguiendo la línea onfrayana, que se debe recuperar el cuidado de sí mismo y por lo tanto
la filosofía debe cambiar sus contenidos y sus métodos. Pues estas teorías que él plantea en múltiples libros están también hechas prácticas en una universidad popular en Caen, en donde él plantea pues un tipo de enseñanza no formal y donde las personas pues se vinculan a distintos cursos según los intereses particulares que tengan. Y pues él plantea que esta es pues la materialización de su proyecto y se plantean pues los conocimientos mezclados con preguntas existenciales, así como lo hace pues en sus múltiples libros como el Antimanual de Filosofía y las contrahistorias de la filosofía que él plantea. Y por lo tanto pues él dice que la Universidad Popular de Caen pues es un ejemplo de una universidad libre en la medida en que cualquier persona puede ingresar y libertaria en la medida también en que a partir de allí se desarrollan esos procesos de construcción de sí mismo. Sin embargo, pues en este ejercicio del artículo que yo planteo, pues se abre la necesidad de que haya una autoevaluación, aun cuando es un ejercicio que puede ser informal. Es necesaria esa autoevaluación institucional para que verdaderamente sea un proceso anárquico frente a la epistemología particular que se plantea y también señalar de manera directa cuál es la perspectiva desde la cual se está hablando para poder identificar cuáles son los puntos ciegos, cuáles son las subjetividades, en la medida en que no existe un conocimiento que sea plenamente objetivo o plenamente neutral. Entonces, pues desde este segundo artículo quisiera plantear la pregunta de, ya que estamos en un espacio en donde la IA sirve para confabular y por lo tanto, pues vemos una gran cantidad de desinformación, también de unas intenciones particulares. En el caso de mi país, pues que estamos en ese marco del desarrollo de las elecciones, pues podemos ver cómo ambas partes utilizan la inteligencia artificial para transmitir miedo, para propagar desinformación y pues es importante, pues así como en este ejemplo, en todos los procesos de enseñanza, el ser consciente de si es posible contrarrestar la desinformación y los sesgos particulares que de repente se utilizan a través de la IA. El tercer artículo que quisiera compartir es mi producción más reciente y está relacionada con la filosofía de la educación y la educación rural, pues que habla sobre ese tema de la educación contextual y es el tercer elemento a partir del cual se componen esas dimensiones de pensamiento crítico que nos llevan a plantear el pensamiento crítico, como lo decía antes, no solamente como algo netamente cognitivo, sino que pues también atraviesa la manera como nos cuestionamos el conocimiento y el entorno en donde habitamos. Entonces, pues parto del concepto de territorialidad, que es precisamente los procesos de identificación con el territorio en el lugar no solamente donde se vive, sino las prácticas que llevan a identificarse con él y cómo, pues, a pesar de que existen esos procesos de territorialidad en todos los lugares, a nivel rural, pues es un proceso que se encuentra en crisis en la medida en que no se considera actualmente lo rural o la vida agraria como algo, un proyecto de vida que sea viable y es una crisis que se puede ver reflejada en todo el mundo en múltiples estudios y pues que están presentes dentro de este artículo como un síntoma de algo mucho más profundo. Y eso que es considerado algo más profundo es el tema pues de la colonialidad, que pues distintos autores señalan cómo las estructuras coloniales que han permanecido a lo largo de los siglos se han acentuado en unos binomios que son pues despectivos y en donde se entiende lo rural como algo salvaje, como algo que pues es ajeno a lo urbano, que es sinónimo del desarrollo y del progreso, y por lo tanto pues no es llamativo. Y en la medida en que no solamente no es llamativo, pues también las personas que habitan lo rural
pues enfrentan unas crisis que no solamente son sociales, sino que son estructurales y que permean la manera como ellos también se perciben a sí mismos. Y es el caso de Maldonado Torres que plantea pues una colonialidad del ser y pues una cultura de la alienación, de la culpa y del desarraigo. En mi caso particular, que soy docente de Bogotá, de uno de los pocos colegios rurales que aún existen en la ciudad, pues me encuentro al borde de la ciudad y pues la ruralidad aquí está conformada por múltiples comunidades migrantes, por comunidades indígenas, por comunidades afro. Y es bien particular que dentro de mis estudiantes en las clases, ellos expresan que les da vergüenza decir que hacen parte de determinada comunidad, que pues es mejor no hacer parte de esa comunidad, no hablar en su idioma nativo o no expresar que conocen de ciertos elementos culturales, porque eso va a ser motivo de discriminación y por lo tanto, pues es preferible negar esas tradiciones, esa cultura de la que hacen parte para poder pertenecer pues a la comunidad y no verse discriminados precisamente por esas tradiciones. Entonces, desde allí pues se plantean unos procesos de subversión decolonial en la medida en que es necesario pensarse de nuevo la ruralidad, sobre todo pues de manera particular en estas comunidades y pues para eso es necesario buscar qué es lo que nos hace de manera particular esta ruralidad, porque hablamos en sentido plural, y pues en este caso, en el colegio donde trabajo se han hecho múltiples esfuerzos para hacer red académica con otras instituciones que también hacen ese esfuerzo, entonces es bien particular que en Suba, que es la región de Bogotá en donde me encuentro, hay esfuerzos por parte del Cabildo Muisca, que precisamente pues es una comunidad que tradicionalmente se ha enseñado que se acabó a través de la colonia y pues que ellos han hecho un proceso de reivindicación y de visibilización. Entonces pues hay dinamizadores que son como profesores auxiliares que contribuyen a esos procesos de reconocimiento de cuáles son las familias o clanes que aún permanecen dentro del sector y a través de las cuales también se debe hacer un proceso de reconocimiento. Por ejemplo, también se hacen trabajos con la Casa Afro, que es una institución que existe en distintos lugares de la ciudad y a través de los cuales también se hacen procesos de reivindicación de esas comunidades, de autoidentificación y de reconocer pues todos sus procesos y tradiciones. Y desde estos dos ejemplos, pues también visibilizar la diversidad que compone lo rural y por último, pues también considerar una epistemología alternativa que supone pues entender cómo han sido los procesos de colonización, que no se limitan solamente a hacer el proceso anárquico que planteaba previamente, por ejemplo, en Fry, sino que también suponen entender cuáles son las heridas que han llevado a esos procesos y por lo tanto cómo se pueden llegar a superar. Y también, en esa medida, cuáles han sido los saberes que han sido silenciados, por qué lo han sido de esa forma y de esa manera, cómo podrían ser recuperados. Entonces, desde allí yo planteo una serie de habilidades restaurativas, como es el caso de restaurar la comunión con la naturaleza, en la medida en que, pues, de manera particular, el colegio en el que yo trabajo es un colegio que está dentro de una reserva natural y es una reserva pues que plantea múltiples dificultades porque pues está hecha de tierras mixtas, algunas son del Estado, otras son de particulares, otras corresponden a invasiones y precisamente pues los estudiantes hacen parte incluso de esas comunidades y por lo tanto pues la naturaleza no es entendida, digamos, en ese sentido de comunión como se entiende de manera tradicional, sino que pues sencillamente es comprendida bajo esa mirada de propiedad.
el reconocer los saberes rurales, entonces, pues también hacer el esfuerzo de pedagogías particulares, de hacer prácticas, por ejemplo, que llevan a una manera distinta de entender las tradiciones y también el conocimiento. Entonces, pues es una tarea particular de los colegios rurales el reivindicar estos saberes y también, pues algo bien particular es que nos encontramos en medio de muchos elementos de violencia en donde los estudiantes replican esas dinámicas y pues que indican que es necesario hacer procesos de resiliencia para poder reconocer cuáles son las violencias de las que han sido víctimas y cómo pueden llegar a superarlas. Desde aquí, pues desde todos esos elementos de habilidades y de procesos de reivindicación, pues yo planteo que ser docente rural es ser xicui, que es la manera tradicional del jeque en las comunidades previamente. Ahora, digamos, ¿cómo sería esa mediación de reconocer las tradiciones ancestrales, el valor que tiene el territorio y las asignaturas convencionales y también rurales? Poder hacer la mediación entre todos estas aristas para poder verdaderamente generar una manera distinta de relacionarse con el contexto. A partir de este ejercicio reflexivo, entonces quisiera plantear una tercera pregunta y es si la IA avanza, pues algo que ha sido bien particular en estos procesos y que vemos frecuentemente en las noticias es cómo de repente algunos oficios o algunas maneras particulares se vuelven obsoletas. Entonces, si seremos víctimas de ese miedo a quedar obsoletos nosotros también en los procesos educativos. Y pues a partir de estas preguntas que he planteado y de los procesos investigativos que he socializado, pues quisiera plantear estas conclusiones que pueden ser medios de diálogo. La primera, pues sí, es necesario valorar y corregir el uso de la IA, pues ya que es frecuente dentro de los estudiantes el uso de la inteligencia artificial y se asume que por el hecho de que es una tecnología pues reciente, de moda, entonces todo lo que aparece allí es totalmente válido, esto es plenamente confiable y eso pues genera pues una de las vertientes que pueden llegar a desarrollar habilidades de pensamiento crítico. Lo segundo es la necesidad de evaluar la pertinencia, la intención y el sesgo de la información, en la medida en que, pues, aun cuando estamos hablando de procesos que contienen una gran cantidad de datos, esos datos provienen de unas fuentes particulares con una perspectiva específica y en esa medida, pues, es importante reconocer cuáles son esas perspectivas, cuáles son las miradas que las originan y por lo tanto también cuáles son las que quedan invisibilizadas y que es necesario también reconocer. Y por último, que es posible que se consideren los saberes ancestrales bajo dos perspectivas. La primera desde el tema de la desconexión, que es supremamente necesaria cuando hablamos de bienestar digital y de todos esos procesos. Y la segunda, que hace parte pues del proceso del entramado o de las redes que son necesarias y se construyen a partir de estos saberes tradicionales hacia el tema de la justicia social y de entender el pensamiento crítico, no solamente como desarrollar habilidades de pensamiento, sino también de pensarme en mi realidad y la manera como la puedo llegar a transformar. Entonces, pues, esta era la reflexión que quería compartir y pues que espero que también desde aquí sea motivo de diálogo, pues, dentro de la universidad y de todas las personas que puedan llegar a escuchar esta reflexión. Gracias, David, muy interesante. Gracias por compartir estos trabajos tuyos con nuestra comunidad. Te, te invito ahora a que conversemos, a que dialoguemos un poquito. Eh, la idea básica es también de hacer esta conexión entre este pensamiento decolonial y crítico que está en el corazón justamente de rescatar
de rescatar la identidad, la autoestima, la dignidad de las comunidades que son marginadas por este pensamiento más eurocéntrico, digamos. Eh, eh, Me gustaría preguntarte cómo ves tú justamente el rol de la IA en este proceso, cómo se puede profundizar un poquito más en qué medida se puede cuestionar, ¿cierto? Pero a la vez reformular o reconsiderar la manera en que la IA puede ayudar en este proceso. Sí, pues digamos que yo creo que es una herramienta y en la medida en que es una herramienta posibilita muchas cosas y a la vez también pues plantea un riesgo en la medida en que si no se sabe usar pues puede llegar a generar mayor dificultad y mayor distancia de discriminación. Entonces, en esas dos vertientes pues quisiera explicar un poco la respuesta. La primera, digamos, en relación a la posibilidad. Creo que sí es importante el pensarse el cómo se puede hacer esos procesos de reivindicación y esa manera de pensarlo pues puede ser utilizado a través de la IA. O sea, digamos que definitivamente los procesos mecánicos que facilita hace que sea más fácil, por ejemplo, poder transmitir ese conocimiento. O sea, entiendo yo que no es solamente una fuente de información, sino más bien una manera particular en la que se puede presentar esa información o cómo se puede hacer más dialógica. Y creo que los procesos ya de manera particular como profesor que han sido significativos en la preparación de las clases con Con inteligencia inteligencia. artificial, ¿perdón? Nada, te estoy Ah, no, escuchando. es que vale, ha sido cuando precisamente no se ha desarrollado a través de una sola pregunta, sino a través de poder profundizar en el pensamiento propio o en la mirada de un autor particular a partir de preguntas de profundización o de aclaración que permitan esa comprensión. Y de la misma manera con los estudiantes cuando pues yo les he planteado hacer preguntas y les he señalado, bueno, vamos a utilizar inteligencia artificial para que ustedes puedan definir tal concepto y desde allí puedan comprenderlo mejor. Y después de eso que ellos puedan defender el prompter que ellos usaron, ¿sí? Las indicaciones que le dieron de manera particular a la IA y en consecuencia por qué esa respuesta puede llegar a ser válida contrastándola con lo que ya hemos visto en clase o a partir de las comprensiones que ellos tienen, creo que eso hace que sea supremamente valioso. ¿Y cuál es el riesgo? Cuando se asume que, pues, esta información que yo recibo es la información supremamente certera y que, pues, no tiene ningún error porque lo estoy haciendo con IA. Entonces, por ejemplo, pues, hablando de la comunidad muisca y de los procesos que ellos hacen de lenguaje, pues es muy común, digamos, el hacer el proceso de indagación de X o Y concepto y pues en los procesos de IA, si yo le pregunto cómo se dice en Muisca tal expresión o qué tradición había en relación a este aspecto social, por ejemplo. Entonces, pues ninguna inteligencia artificial va a decir, no tengo información sobre el tema, o no es común que lo haga, sino que va a ser muy común los procesos de alucinación, pues que ahora ya se reconocen, y entonces, pues va a decir, no, significa esto o aquello, cuando en realidad, pues uno hace contraste de la información con fuentes propias, por ejemplo, de la comunidad Muisca, y uno se da cuenta que no corresponde la información, ¿no? Entonces, pues eso supone, primero, visibilizar esos errores. Los estudiantes se sorprenden porque es como, ¿cómo así? Esto no era absolutamente, pues, inequívoco y pues definitivamente no lo es. Y por eso, pues, creo que sí se constituye en una herramienta supremamente útil de reivindicación también. Y también pensaba en que eh, en, en Chile se está
tratando de desarrollar una inteligencia artificial entrenada, cargada con información en español y propia, digamos, porque todas las inteligencias artificiales tienen el sesgo de los documentos con los cuales se entrenan y por lo tanto ya tienen un sesgo que también es eurocentrista, digamos, o más bien con dominio del hemisferio norte, que aún que sea muy sutil, pero también da un sesgo en los tipos de respuestas que ofrece, da un sesgo en la información y en las valoraciones de esa información, que juega en contra también de las comunidades con cosmovisiones y con valores y con perspectivas culturales diferentes, y que creo que puede contribuir también en términos negativos a ese choque de identidades y en ese sentido, no sé si tú conoces iniciativas más latinoamericanas de crear inteligencia artificial con un entrenamiento más local, digamos, y más cercano a nuestra identidad. Pues digamos que no, la verdad sobre ese tema no conozco, pero sí me hacía pensar, pues lo que decías que sobre todo no es el tema de adquirir información sobre determinada comunidad, sino el darle el protagonismo a las comunidades para que puedan participar en esos procesos y en esos desarrollos. Y porque no es solamente, pues digamos, el contenido teórico, sino pues precisamente el darle la posibilidad de que ellos cuestionen, pues puede ser de esta forma y sobre todo cuando hay conocimientos que pues no son del todo transmitibles, por ejemplo, de esa forma, o hace que sean, corran el riesgo de perderse, ¿sí? Por ejemplo, todos los temas de oralidad, pues que hacen parte valiosa de esas comunidades y su manera de comprenderlo, las comprensiones rituales, digamos, cómo se podría llegar a transmitir. Y creo que pues la manera más correcta sería verdaderamente teniendo en cuenta de manera particular a las comunidades, porque tiende a comprenderse pues de una manera global eso, ¿no? Entonces es como que todo es lo mismo y por ejemplo, en el tema de comunidades afro, hablamos de distintas tradiciones y no es solamente una manera particular de afrocolombianidad, por ejemplo, ¿sí? Sino que hablamos de los afro de las comunidades insulares, de los afro que hacen parte de las tradiciones palenqueras y entonces, pues es necesario reconocer la identidad particular de cada comunidad y las voces que tienen los estudiosos particulares de esas comunidades para que verdaderamente sea un ejercicio propio y que reivindique verdaderamente los procesos tradicionales. Tenía muteado. David, comparto contigo tu reflexión. David, me parece fantástico, te agradezco mucho que te sumaras a nuestro proyecto de charlas del Centro Apoyo a la Docencia. Este centro tiene como objetivo principal estimular la reflexión académica en torno a temas relevantes, en particular centrado en las humanidades. El tema que tú nos has compartido hoy es interesante y relevante también en este contexto, ¿no? Así que en nombre de la Facultad de Humanidades te doy las gracias por estar con nosotros. Eh, Sé que no fue fácil encontrar un horario que pudiéramos coincidir, pero lo logramos. Y lo otro es que te va a llegar de parte de la facultad una carta de agradecimiento y en cuanto el enlace a esta charla también esté listo, te lo vamos a hacer llegar a la brevedad. ¿Vale? Vale, voy a compartir para terminar. Las fuentes que utilicé, pues, que hacen parte de los textos y allí están también los textos que yo he escrito para que, pues, cualquier persona que después escuche este ejercicio reflexivo y quiera, pues, profundizar en alguna de las fuentes, pues, tenga ahí por lo menos como los referentes desde donde lo pueda hacer. Perfecto. Entonces, pues, aquí, digamos, visibilizo Ujú. estas diapositivas en donde están presentes, pues, las ideas
particulares y como la síntesis de lo que hemos hablado el día de hoy. Perfecto. Bueno, pues muchas gracias. Muchas gracias a ti, David. Un abrazo ahí desde la distancia y que estés muy bien. Seguimos en contacto por cualquier cosita, ¿vale? Bueno, vale, que estés muy bien. Un abrazo. Chao, chao. Hasta luego.